Imperdible, imperdible, por supuesto. Imagínense ustedes. Repito, creo que es un acto de valentía, con un gobierno que amedrenta, que amenaza. Porque me resulta un poco repulsivo. Pero, bueno, los actores interpretamos personajes y por otro lado... Actriz Lilian Nieto habla sobre su interpretación de Dina Boluarte. Entre lujos y romance, lanzan impactante tráiler oficial de Los Waikis, serie sobre Dina Boluarte y el caso Rolek. Revelan el impresionante avance de Los Waikis, la nueva serie que narra la historia de Dina Boluarte y el controversial caso Rolek. El tráiler muestra escenas clave del escándalo político y promete ser una producción llena de intriga y revelaciones impactantes. La serie Los Waikis ha lanzado un impactante avance que promete poner en el centro de la discusión el polémico caso Rolek y la figura de Dina Boluarte. Con una mezcla de drama político y thriller, esta nueva producción busca desentrañar uno de los escándalos más sonados del panorama político peruano reciente, revelando detalles poco conocidos y presentando personajes clave que estuvieron involucrados en la controversia. El tráiler deja entrever un guión cargado de tensión, diálogos intensos y escenas que recrean el entorno de poder y corrupción que rodeó al caso. La serie tendrá a diversos personajes como la propia presidenta de la República, Wilfredo Oscorima, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, y promete ser una producción cargada de emociones y sobre todo, intriga. En el video lanzado mediante la cuenta de Instagram de Lilian Nieto y otros actores que conforman el reparto oficial de la serie Los Waikis, se observa la gran cercanía entre el personaje de la presidenta con Wilfredo Oscorima, a quien presenta como su hermano. Es mi viejo amigo, amigo de infancia. Es como un hermano. La actriz Lilian Nieto brindó una entrevista a Juliana Oxenford y dio detalles del nuevo trabajo visual que se enfocará en el caso Rolek. Lilian Nieto, actriz principal, interpreta a la mandataria con una detallada recreación de su voz y gestos, logrando que el personaje tenga gran verosimilitud. No sé. La serie está basada en hechos reales, pero es una serie de ficción, ¿no? Entonces, digamos que hay dos trabajos paralelos. El trabajo de los periodistas que hacen la investigación y ustedes buscan hechos reales. Ustedes tienen que hacer un trabajo muy arduo para contar la verdad, se supone. Nosotros, los actores, lo que hacemos es interpretamos los personajes que nos llega a través del libreto, ¿no? Y entonces, claro, es evidente de qué estamos hablando, es evidente, pero esto es ficción y lo que yo he hecho es interpretar un personaje, crear un personaje con todas las complejidades que tiene este personaje y con todo lo que puede acarrear, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil? ¿Aceptar el personaje o lo que vino después, la construcción del personaje? Las dos cosas. Las dos cosas, porque hay un tema de convicciones en la cual no quiero hablar mucho, pero hay un tema de convicciones y uno dice, a ver, creo que debo hacerlo. Porque vamos a hablar y creo que para buen entendedor pocas palabras. Entonces, hay diferentes maneras de decir lo que uno siente, lo que uuno piensa o de la disconformidad en general, ¿no? Entonces, cuando yo acepto este personaje, primero este es un personaje que yo no lo busqué, que llegó a mí de una manera muy casual. Yo estaba en el callback de un musical, ya al final del musical, y me piden que vaya caracterizada del personaje. Y yo asumí un personaje de una manera particular, y cuando llegué, yo veo a Tommy Parra que hace unas fotos y manda a alguien las fotos. Y entonces ahí él estaba mandando mi foto a la producción para decirles, ella es la actriz que necesitamos, ¿no? Si es que hubiera habido un casting y hubieran llamado para hacer ese personaje, yo no sé si yo hubiera ido al casting, porque me resulta un poco repulsivo. Pero bueno, los actores interpretamos personajes y por otro lado, ya fuera de todo lo que yo piense o diga, como actriz es un gran reto, es un personaje muy interesante, un personaje de composición muy interesante. Entonces cuando tú me preguntas qué fue difícil, las dos cosas. Dificilísimo el estudio del personaje, porque es un personaje tan complejo y tú sabes, Juliana, que nosotros los actores buscamos un poco de los personajes en nosotros mismos, ¿no? Buscamos algún tipo de identificación. Entonces en este personaje yo no le encuentro pues ninguna identificación. Muy difícil que nosotras las mujeres encontremos identificación con ese personaje, ¿no? Es bien difícil, pero por otro lado, como actriz, yo tengo que defender un personaje y tengo que hacerlo creíble y tengo que justificar, entonces recurro a muchas cosas, ¿no? Yo trabajo con diferentes métodos, tú sabes, porque tú conoces mucho el arte y estás cerca de alguna manera.
que nosotros recurrimos a muchos métodos, ¿no? Y en el camino vamos creando nuestro propio método, uniendo todo. Entonces, pero acá es un personaje que te obliga a mirar la psicología, que te obliga a ver también cómo usa la palabra y que te obliga a ver su lenguaje corporal. Que dice mucho. En el caso de Dina Boluarte, su lenguaje corporal dice más que su lenguaje oral. Exacto. Entonces, digamos, yo voy a hablar de mi personaje. Es importante que siempre recurramos a eso como mi personaje de la serie, ¿no? Porque lo periodístico yo tampoco lo puedo dejar de lado y me salen comentarios. No, está bien. Pero cuando dices, está bien. Hay algo que es interesantísimo, ¿no? Tú hablas de los elementos de los que se nutre un artista, un actor, una actriz, para poder componer un personaje y abrazarlo y protegerlo, sea bueno, sea malo, sea el antagónico, el secundario, es tu personaje y te pones en la piel de ese personaje. Lo que entiendo que muchos hacen a manera de ejercicio es buscar la forma de acercarse a la persona a la que van a interpretar. En este caso, me imagino que para ti eso resultó imposible. ¿Lo trataste? ¿Acercarte a ella, pedir una entrevista con ella? No era necesario. No es necesario. En realidad, cuando me dan a mí el texto, el libreto, el texto habla mucho, ¿no? Entonces, el teatro, el arte, los personajes, la vida de los personajes, el teatro refleja la vida misma, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta cómo todos somos el resultado de algo. Entonces cuando empiezas a analizar y a ver lo que dice el personaje, lo que hace el personaje, lo que quiere el personaje, empiezas también a darte cuenta de dónde viene, cuáles son sus faltas, sus necesidades, sus deseos, todo lo que tiene que cubrir. Y entonces muchas veces no es necesario acercarse al mismo personaje, depende, si fuera posible sería magnífico, pero hay personajes que no necesitamos necesariamente acercarnos, también cuando ya es muy conocido, con menos razón, pero este personaje da mucho material. Cuando empiezas a ver todo lo que hace y quieres justificarlo, a veces lo puedes justificar porque dices, o sea, ¿cómo ha sido la niñez de este personaje, no? Uh-huh. ¿Cómo puede haber sido su vida anterior? O sea, ¿cuáles son sus falencias? ¿Qué cosa le ha pasado para tener tanto deseo de poder? Y el poder la obnubila, ¿no? Y la hace sentir merecedora de ese poder, además. Entonces, es muy complejo, pero le encuentras razones para hacer, y al encontrar eso, a mí me sirve para poder justificar lo que ella hace, creyendo en que lo que está haciendo está bien. Claro, pero quien lo justifica es la actriz, no la ciudadana. Qué difícil marcar esa distancia. Esa es la parte difícil. O sea, lo más difícil para mí como actriz y como Lilian es deslindar de Lilian, ¿no? Claro. Eso ha sido lo más difícil por muchísimas razones, pero principalmente porque el personaje es un personaje súper complejo. Y creo que como reto para una actriz es un gran reto. O sea, como personaje teatral, artístico, televisivo, lo que sea, es un gran personaje. Porque te invita a explorar cantidad de cosas que no son muy fáciles. O sea, me preguntan en las entrevistas si fue fácil interpretar a este personaje. No, pues tú me preguntas también. No es nada fácil. No, me imagino. ¿Y tienes temor, Lilian? ¿Tienes temor de que hayan represalias, que de pronto, claro, y ahí sí tengo que llevarte un poco más a lo periodístico? Yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué tendría que tener temor? Yo estoy interpretando un personaje, ¿no es cierto? Cuando tú vas a ver una obra de teatro, cuando tú ves una serie, tú ves personajes con los cuales tú te identificas. Entonces, si te toca a ti el personaje, será por algo. Pero si no te toca, no tendrías por qué. No estoy hablando de mí, ¿no? O sea, de las represalias. O sea, ¿por qué tendrían que hacerlo? En la serie, cuando tú la veas, es una serie basada en hechos reales, pero es ficción. No, de acuerdo, y se entiende así, y quienes entendemos del arte, podemos, obviamente, decodificar la razón de ser de un producto artístico, ya sea en teatro, una serie, lo que fuere, entendiendo que sí, se está partiendo de algo que de verdad pasó o está sucediendo, pero no deja de ser ficción. Entonces tú no puedes arremeter o pretender castigar a una persona por algo que está haciendo desde su profesión, además, desde su lugar de artista. Pero bueno, este gobierno ya sabemos que no entiende nada. Entonces a mí sí me preocupa que de repente quiera haber un veto. Entiendo que esto se va a mostrar, se va a presentar a través de YouTube. Sí, se va a presentar en YouTube, es una serie web de 2-3 minutos. La verdad, desde mi apreciación, el libreto es muy bueno porque en tan poco tiempo cuenta muy bien la historia. Como te digo, es una historia basada en hechos reales, pero hay una cosa que quisiera aclarar. Nosotros los actores
nosotros nos hemos comprometido a realizar la serie, ¿no? Hay todo un grupo que responde por la serie, que no somos necesariamente los actores. Los actores vamos a responder sobre nuestra interpretación. Y lo que nosotros buscamos es divertir a la gente, que la gente disfrute de esta serie, seguro, hacer lo mejor posible de nuestros personajes. Y sí, pues, ¿no? En todo hay riesgo, pero hay algo que sería bueno que además lo escuchen la gente, los chicos nuevos que empiezan en el arte y el teatro. Si nosotros estuviéramos con miedos de tantos personajes que interpretamos, tienes razón, o sea, yo creo que tienes mucha razón, Juliana, pero el miedo paraliza y el miedo te quita la posibilidad de crear. Entonces, yo he hecho un esfuerzo especial para no llenarme de esos sentimientos que a mí no me hacen bien. Seguro, ¿no? Yo sí es un acto de valentía porque, claro, o sea, ni siquiera estás hablando de un personaje que ya no existe. Existe, está en funciones. Y sí, estás hablando de esa persona porque, por más ficción que sea, es más que obvio, ¿no? Y además, está ella, está quien vendría a ser el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien además muestra la relación con Yaciré Pinedo, que es esta mujer que trabajaba allí, también en el Ejecutivo, y admite haber tenido un vínculo sentimental. Está Oscorima, el Waiki, está el Rolex, que no sé si se habrán conseguido Rolex de verdad, pero están ahí. ¿Eran Rolex de verdad? Un poco difícil, ¿no? Utilería. ¿Eran Rolex o utilería? Es utilería, por supuesto que es utilería, imagínate tú. No, es utilería. Pero claro, sí, tienes razón, Juliana, tienes razón, pero digamos, ¿qué me toca? Sí, a mí me parece maravilloso, a mí me encanta, me parece genial. Yo no soy actriz, no me atrevería jamás a hablar de lo que pasa por la piel, el corazón, el alma de un artista, con todo lo que implica, pero creo que si la vida me hubiera llevado por allí, hubiese tenido talento para actuar, para asumir un personaje, crear un personaje, con todo lo que implica, yo también le hubiera dicho que sí. Me parece que es enriquecedor, ¿no? Por la complejidad a todo nivel, coyunturalmente hablando, de la persona en sí. Es un gran reto. Tú sabes que yo no he compartido casi con nadie la noticia de que yo iba a ser el personaje, pero con las pocas personas que compartí me decían, no lo hagas, ¿no? O sea, y en algún momento me dio mucha inseguridad, pero luego yo dije, ¿y por qué no? Obvio. O sea, yo he hecho tantos personajes en mi vida, este no es un personaje, no es el único personaje y el gran personaje que me llega. Sí, es un personaje interesante, es un personaje de composición, es un reto actoral, pero yo he hecho personajes maravillosos en mi vida, que esto no tiene por qué no ser un personaje a pesar de lo que implica, no tiene por qué no ser, digamos, una interpretación amable, buena, positiva, que a mí me sirva como actriz. Sí, claro, ¿por qué no? Por supuesto, ¿Por qué no? O sea, claro, o sea, de personajes como tú debes haber visto algunos de ellos, supongo, de Gloria del Pacífico, de la película, el personaje de la mamá de Alfonso Ugarte, que es un personaje maravilloso. Personajón. En Sobre Lobos, Gloria, la obra de teatro, que también es un personaje totalmente distinto, viene de un personaje histórico a una ex vedette fantástica, maravillosa, pero con otros valores, a este personaje. O sea, son personajes que nosotros agradecemos tenerlo como actores. Claro, sobre todo porque, no sé, yo tengo la idea, corrígeme Lilian, yo no soy actriz, pero yo tengo la idea de que si el personaje que te toca vestir, asumir, es muy parecido a ti, la chamba es sencilla. O sea, si una persona que es vehemente, digamos, hace el papel de una persona deslenguada y demás, o sea, sí, es un personaje finalmente, pero ¿qué tanto trabajo hubo? Porque mientras más distinto sea, no ni siquiera lo físico, pero la construcción, ¿no? De esa persona a la que vas a empezar a dar vida, a nivel emocional, a nivel estructura mental, a nivel ético, a nivel moral, personalidad, formas, a mí me parece que la chamba del verdadero actor está ahí en todo lo que tuvo que transformar, desde el pelo hasta el alma, para poder hacer convincente a esa persona que va a empezar a respirar apenas el actor o la actriz le ponga play. Es verdad, tienes razón. Es muy bonito cómo lo explicas, desde el pelo hasta el alma, ¿no? Hasta la piel, o sea, sí pues. Entonces, y claro, cuando es un personaje muy cercano a ti, ese no es ningún reto. Claro. Es más, o sea, en lo posible tratamos de no hacer personajes tan cercanos a nosotros, ¿no? O sea, porque el actor, nosotros los actores disfrutamos de poder tener personajes complejos, ¿no? Y claro, lo que yo hago es apartarme para no encontrar juzgamiento de ningún lado, claro, y poder meterme un poco en el universo de este personaje
buscando justificarlo, que es difícil porque tenemos un grado de conciencia, ¿no es cierto? O sea, el actor tiene un grado de conciencia de lo que está haciendo. Somos animales raros porque claro. estamos haciendo el personaje, tenemos un grado de conciencia, a ver qué está pasando, cómo lo estamos haciendo. Cuando lo estamos estudiando también, pero busco yo tratar de apartarme de esa Lilian que juzga y tratar de entender este personaje, de hacerlo lo más creíble posible, y ahí está el reto de poder crear algo que justifique que la gente crea que es verdad. Que claro. Eso no significa que Lilian esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el personaje. Y como el personaje tiene su propia historia. Sí, y como tiene su propia historia, y es un personaje de actualidad, y es un personaje que sigue apareciendo. ¿No? Cuando empiezo a ver que este es un personaje, por ejemplo, que cree que el poder le llegó de manera divina y que se cree la persona elegida, aparece naturalmente la soberbia, ¿no? Y la persona soberbia tiene una serie de actitudes y se nota además, y claro, sí he observado el personaje, pero se nota además cuando hay cosas sobrepuestas, cuando no surgen de manera natural y alguien le ha dicho tienes que mover las manos así, sí. O tienes que mover la cabeza así, o tienes que mirar de esta manera, o tienes que reafirmar de esta forma. Claro. Se nota todo eso. Se nota, ¿no? Y ustedes los actores lo deben de codificar eso, percibir de una manera mucho más clara, que es real, que es orgánico y que es parte de una actuación también, porque de una u otra manera este y otros personajes que aparecen en la serie están actuando constantemente cuando se dirigen a todos nosotros. Sí, se estrena el 4 de noviembre por YouTube. Es una serie hecha para streaming en un formato diferente. La experiencia ha sido inolvidable porque han sido grabadas con unas cámaras especiales, no es con las típicas cámaras, sino con unas cámaras de este tamaño así. Ah, qué loco. Es loquísimo, es una tecnología de última generación. La cámara te sigue, la cámara regula el color, regula la luz, muy interesante. Ya de tu calidad de actriz. Te mando un fuerte abrazo, Lilian, y todos a ver los Waikis. Yo quiero ver los Waikis. ¿Ah? Me hubieran dado un papelito de periodista chinchosa, por último, porque yo otra cosa no puedo hacer. Bueno, no se crean. De periodista ahí que por lo menos al personaje hacer una pregunta. Gracias por ver Televidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video.